Hola, muy buen día. Dicen que si la Biblia tuviera un núcleo, si esta tuviera un punto central de todos los versículos que trae, sería uno. Y cataloga Juan 3:16 como el versículo que es toda la Biblia. Que si no hubiera ninguna otra parte en la Biblia, Juan 3:16 es todo lo que necesitaríamos para poder comprender la Biblia, para poder comprender el propósito de Dios. Juan 3:16, el núcleo de la Biblia. Esta mañana tenemos el privilegio de leerlo. Así es que vamos a leer el capítulo 3 del libro de San Juan y disfrutemos de el contexto que viene antes de leer y después de pasar 3, Juan capítulo 3 versículo 16. Vamos pues a leer. Y antes, oremos. Gracias por tus bendiciones, Señor, por este día. Por favor, bendice tu palabra y que ésta hable a nuestro corazón. Lo necesitamos. Bendice a las personas que están en el hospital, en cualquier parte, esperando a algún familiar. Sé con los pacientes y sé con los familiares, Señor. Los ponemos en tus manos. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Juan, capítulo 3. Dice así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene y ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el contexto antes de 3:16. ¿Recuerdan cuando Moisés en el desierto, él levanta, están todos muriendo, y Dios le dice, levanta una serpiente? Y la ponen, y en sí lo que representa, y es ahí, por eso el símbolo de la medicina, pero representa esto, va a representar a Jesús, que al mirarlo, solo por fe al mirar la cruz y creer que te puede salvar, eres salvado. Y dice así, versículo 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El contexto de este versículo es lo más poderoso, porque las personas del desierto, Israel, estaban muriendo. Y cuando levanta Moisés el palo con la serpiente,
La orden era, miren a la serpiente y vivirán. Y la gente que lo hace, vive. Es por fe. No tuvieron que hacer nada. En medio del dolor, en medio de toda la frustración, en medio de todo el caos que había, lo único que tenían que hacer era mirar a la serpiente por fe que los podía salvar. De la misma manera como fue crucificado Cristo y pensamos en la cruz, de la misma manera por fe podemos ser salvos. Por eso este versículo es poderoso, hermoso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ahorita regresamos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y le dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, eso testifica y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Todo este capítulo, si notas, habla acerca de creer, y a veces sin ver, solamente creer. Y es importante para Juan esto porque, como explicamos al principio, Juan se basa en nosotros, aquellos que habíamos de creer sin ver. Y ya vamos a empezar a ver otros milagros donde Jesús no toca a nadie. Solo a través de su palabra es que se hacen, que provocan los milagros. Pero quiero terminar esta mañana con este versículo, San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y es porque esta frase con la cual empieza, no precisamente habla no lo veas como un montón, sino velo en forma singular. Si tú fueras todo lo que hubiera en el mundo, hubiera venido por ti. Ahora es muy fácil de repente decirlo y otra cosa es vivirlo. Porque cuando te pones a pensar y dices, ¿Dios hubiese venido por mí a morir? En muchos de los casos la respuesta sería, la verdad, no valgo tanto. O sea, si valgo unas flores, si valgo un traje, si valgo quizá un coche. No creo. Pero que alguien dé su vida por mí.
A eso te debe llevar este versículo. Porque de tal manera amó Dios a... Y pones tu nombre. Porque de tal manera amó Dios a Eric, que envió a su hijo unigénito, para que si Eric cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios a Brenda, que ha dado a su hijo unigénito, para que si ella cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, eso es, ahí está el punto. Es un amor que no comprendemos. No lo comprendemos. Comprendemos matemáticas, gramática en el español, muchas cosas. El amor de Dios no lo comprendemos porque ni siquiera sabemos amar a otras personas, no lo comprendemos. Es por eso que Juan te invita, mira, solamente cree, solamente cree. Tremendo, ¿eh? Porque de tal manera te amó Dios, que mandó a su Hijo unigénito para que si crees, no te pierdas, mas tengas vida eterna. Nota y termino. No dice, para que creyendo y haciendo. No, para el que cree, no se pierda. Es todo. Y yo entiendo la respuesta lógica de decir, entonces puedo hacer lo que sea. No. Solo que algo que es comprobado, y yo me imagino si tú ya eres un joven mayor de ¿qué? 22, 23 años. Tú ya sabes que cuando se enamora uno, cuando amas, podrá tener tantos defectos esta persona y tú simplemente empiezas es perfecta. Te encanta pasar ese tiempo con ella, te encanta el mensaje, te encanta ella. La sonrisa, si grita o no grita, si es chaparrita o es alta. Te gusta su manera de ser. Y ves los errores, los ves, pero lo haces. Dios es así. Dios te ama que no necesita que andes haciendo cosas. El solo hecho de que te enamores de Él provoca que tú hagas cosas. Lo haces en la relación. Cuando te gusta, cuando estás enamorado, no te pide que le lleves flores. No te pide que la lleves a comer. No te pide el osito de peluche. No te pide nada, es más. Hay quienes no te piden nada. Tú quisieras dar todo y no te piden nada. Pero lo haces porque la amas, porque le amas. Así, con Dios. Solamente necesitas creer en Él. Y te vas a enamorar de tal manera de Él que no va a ser necesario que te esté pidiendo o recordando que dejes de hacer aquello que en realidad solamente te daña. Por esta mañana te invito a creer y a llevar en tu pensamiento este versículo. Porque de tal manera amó Dios a Antonio, que dio su Hijo unigénito, para que cuando Antonio crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera. Que Dios te bendiga y pidámosle a Dios que hoy te ayude a comprender, pero así, aunque sea un poquito, el tremendo amor
que Él tiene para ti. Solamente para ti. Que Dios te bendiga.